Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este programa dominical que es muy suyo. Los saluda Guillermo García Y Manzano. Concepción Villalobos, sí, como cada domingo, con mucha alegría, licenciado, de encontrarnos para conversar con la gente de Oaxaca. Y gracias a las redes sociales, pues con la gente que nos escucha en muchas otras partes. Sí, sí, sí. Por cierto, fíjate que últimamente he estado extrañando mucho a mi amigo, el holandés, Mm. que vive en La Haya, pero también vive en Italia en algunas ocasiones. Teodoro von der Plan, que conocí aquí en el Plan Oaxaca. Un hombre muy, muy, muy trabajador, muy simpático y muy fraternal. Bueno, pero si me está escuchando, le mando un fuerte abrazo a Teodoro. Pues sí, ya todas las personas que se acercan a Oaxaca, pues a través de estos programas de A Contragolpe, donde nos gusta hablar de las tradiciones. Fíjense que traigo mensaje de la semana pasada A porque ver, les gustó mucho este ejercicio que hicimos y lo que usted nos estuvo contando con tanto detalle y además con tanto gusto sobre el nacimiento de la estudiantina en Oaxaca, que fue la primera estudiantina de Oaxaca, porque pues ahí con esa historia tan bonita vinieron muchos nombres, muchos recuerdos, muchos eh, momentos. Nuestra querida amiga Patti Lira hizo un comentario muy, muy bonito donde dijo que esos recuerdos son deliciosos porque pues nos llenan el alma, licenciado. uy, es que era muy bonito, Conchita, eso de antes de llevar la serenata, bajarse una calle antes y comenzar, escucha niña este pasacalle que dedicado a tu belleza va, Ujú. por ser la chica más guapa del barrio, la más hermosa de la localidad, y de veras caminando con toda la instrumental y las voces de los estudiantinos, tunos, pues, era maravilloso sentir que había una aceptación sin condiciones para aquella estudiantina que fue, como tú bien lo dices, la primera estudiantina que hubo. Sí, pues qué bonito recuerdo. Y así la ciudad de Oaxaca pues se ha ido transformando y cada vez escuchamos menos serenatas, pues No, la ya no. inseguridad, el romance que ha cambiado, la música que ha cambiado tanto y cada vez esa expresión pues es menos frecuente, pero bueno, siempre, siempre es bueno tener estos recuerdos y que la gente sepa que también hay una manera de comunicarse entre parejas, que es de respeto, que es de cariño, que es con palabras bonitas y con rimas refinadas, podríamos decir. Pues sí, y Ujú. sobre todo que éramos muy respetuosos. Sí, No utilizábamos en las canciones, en la época no solamente de la estudiantina, sino de nuestra juventud, no utilizábamos canciones que fueran de doble sentido, ujú. eh, rocances, Agresivas, agresivas, violentas, groseras, groseras, sí, vulgares. exacto. No, era otra cosa. Yo creo que en esa época o más para acá, la picardía más pícara, así que de pronto podía tornarse en doble sentido y que se cantaba con mucha frecuencia, pues era Chava Flores, que Sí, además era muy elegante y era un cronista y contaba la Ciudad de México sobre todo y el carácter de la gente de México, pues lo ilustró de manera muy precisa, casi hasta sociológicamente, pero decía la picardía y el doble sentido cuando lo tenía que decir. pero muy, Muy delgado. muy, muy delgadito. Sí, Sí, ¿verdad? sí, y además hay una cosa, los que vivieron en alguna ocasión en lo que fue el Distrito Federal, pueden ver que Chava Flores, Un genio, un sí. genio que retrató precisamente todo lo que eran las vivencias, pues fundamentalmente de la clase más humilde del Distrito Federal, pero también hizo críticas preciosas a la clase media, a los Popov, a los A los políticos, ¿no? políticos, sí, Que no se le escaparon, a los artistas, a sí, los sí, sí. distintos oficios. Uy, maravilloso Chava Flores. Lástima que fue un hombre que vivió, pues no tanto tiempo, ¿no? No, pero su música ahí está y Ahí además fue está. interpretada por grandes intérpretes de verdad y todavía la tenemos en el radar. Y ustedes jóvenes, si nos están escuchando y no tienen en su radar a Chava Flores, pues no se lo pierdan, vayan al YouTube y escúchenlo porque es una maravilla y una delicia. Un personaje que realmente retrató a Chava Flores muy bonito con sus canciones fue sin lugar a duda el gran Manuel Valdés, el Loco Valdés. Qué bárbaro, Exactamente. qué forma de cantar y de Sí, interpretar
se moría uno de la risa. Exactamente, pero licenciado, así de sabroso que platicamos, ¿qué le parece si vamos a escuchar la agenda cultural que ya tiene lista Soledad Alvarado Juárez? Desde luego que se solicita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de marzo del 2025. Les platico que en el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas de Oaxaca se presenta la exposición fotográfica Hipertelia. La muestra forma parte del proyecto Tierra Negra, montajes heterogéneos de espacios alternativos en Oaxaca, bajo la coordinación de Mario Cruz y la curaduría de Julio Barrita. El Club de Experimentación Fotográfica reúne para esta primera muestra a un grupo de creadores cuyas obras dialogan entre sí, siendo una red de significados que trascienden lo individual. Visítala en el MAT. El pasado 12 de marzo se inauguró en el Museo de los Pintores Oaxaqueños la exposición fotográfica Aguas Comunes, no te la pierdas, en Independencia 607 en el centro. En la Biblioteca Nestrosa se inaugurará el próximo sábado 22 de marzo a las 7 de la noche la exposición Aquí estamos en el centro de los días, de Gabriel Sicoto. La muestra fotográfica explora el interés documental y poético del artista italiano en torno a los días de plaza en la región de los valles centrales de Oaxaca, estableciendo un diálogo con el cuento La Semana de Colores de la escritora mexicana Elena Garro. La entrada es sin costo. La Fundación HARP presenta como parte de los festejos por el Día Mundial de la Poesía Me lo dijo un gorrión. Ven y escucha tu destino escrito en un poema. Además, mesa de libros y pinta tu alebrije. La entrada es libre. Disfruta de esta actividad el 21 de marzo de las 4 a 6 de la tarde en el atrio del Centro Cultural San Pablo. En la Biblioteca Nestrosa, celebrando el Día Mundial de la Poesía, se presenta Fauna Poética, recital y lectura poética de las y los egresados del primer seminario de socialización y producción de poesía. La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo a las 6 de la tarde y la entrada es libre. El pasado viernes 14 de marzo se inició la temporada de conciertos 2025 de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con la nueva dirección del maestro oaxaqueño Faustino Díaz. Para este mes aún puedes asistir al concierto que se presentará el día viernes 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Alcalá. En este programa se presentan obras de Nubia Jaime Don Juan y Antonio Borac. La entrada es libre. La Fonoteca Juanio Mariscal presenta el próximo jueves 20 el quinteto de cuerdas y el viernes 21 el concierto con Suchi Ocasta violín y Caroline Nieweski violonchelo. Las dos actividades a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y también puedes disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación HARP. Y la Cuaresma es un tiempo de reflexión y un buen momento para leer el libro de la maestra y amiga Pati Lira, titulado La Procesión del Silencio, un ejemplar infaltable en la Biblioteca Oaxaqueña. Si aún no lo tienes, adquiérelo en Carteles Editores. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca y desde ahí continuamos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en A Contragolpe y bueno, quiero mandarle a nombre de A Contragolpe un cariñoso saludo muy respetuoso y muy admirable a don Alfredo Harp Elud, que ha cumplido ya 81 años. Para don Alfredo, el reconocimiento de los oaxaqueños. Uy, sí, qué bonita felicitación y sí, claro que nos unimos a este festejo porque vaya que ha sido un personaje importante en Oaxaca. ¿Se acuerda aquella nota que hizo José Demetrio Quirós de los mecenas de Oaxaca, que mencionó 10 mecenas de Oaxaca Sí. a lo largo de la historia? Y yo creo que él entra perfectamente en esa categoría moderna, claro, porque con mucha generosidad ha sostenido proyectos muy importantes. Ahora, que te diré que no faltan los envidiosos o los inconformes de siempre. Pero bueno, aquí se aplica muy bien aquello que dijo un poeta: hay aves que cruzan el pantano y no se manchan ni plumaje,
es de eso. Y además una pareja muy importante, porque cuando uno habla de su esposa, la doctora María Isabel, pues habla de esa alianza que hicieron de trabajo tan fuerte y tan decidida con proyectos, como por ejemplo, después del terremoto, la restauración de muchísimas casas en Tehuantepec, cuyo destino era ser destruidas porque ya no había cómo. Y ella platica cómo fueron a Tehuantepec, cómo hablaron con el INAH, cómo pidieron que detuvieran esa destrucción y algunas casas muy importantes pudieron ser restauradas con apoyo de la Fundación Parque. Mira, tengo el privilegio de contar con un libro, lamentablemente no lo bajé, pero es un libro que detalla el conjunto de obras que ha financiado Wow. Alfredo Harp, que Sí. son muchísimas, ni nos imaginamos. Y bueno, ahora ya viene otra cosa que va a ser interesante para todos aquellos que nos gusta el béisbol. Está renovando el estadio, lo va a hacer nuevo prácticamente. Pero lo interesante es que sin dejar de tener la temporada correspondiente, nada más se va a voltear totalmente el diamante para que construyan por un lado, como hicieron hace muchos años cuando el Parque Delta dejó de ser Delta y se convirtió en el Parque del Seguro Social. Los oaxaqueños vamos a tener un estadio de béisbol de primera. Muy merecido para la afición oaxaqueña, que ahí está siempre al pie del cañón, coreando y apoyando a sus guerreros de Oaxaca. Y bueno, pues ya es el momento de hacer nuestro primer corte, no sin antes agradecer a la Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM y 94.9 de FM, e invitarles a que se queden porque ya iniciamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. Artistas oaxaqueños. Oaxaca no solamente ha producido estadistas brillantes, gloriosos guerreros, políticos sutiles, sabios jurisconsultos y elegantes oradores amantes de las filípicas y las catilinarias, sino que también ha contribuido al florecimiento de las artes y las letras, y de ello dan testimonio sus poetas, José María Cortés, Bernardino Carvajal, Patricio Oliveros, Herminio Acevedo, Alberto Vargas, Alfonso Francisco Ramírez y Francisco Hernández Domínguez. Dan testimonio también sus historiadores como Fray Francisco de Burgoa, Juan Bautista Carriedo, José Antonio Gay, Carlos María Bustamante, Manuel Brioso y Candiani, Javier Castro Mantecón y Jorge Fernando Iturribarría. Sus pintores como Cabrera, Tamayo y Toledo, y sus tribunos como Félix Romero, Rosendo Pineda y Esteban Maqueo Castellanos, sus músicos como Alcalá, Mondragón, García Aranda, López Alavés y Pérez Serna. Mas también dan testimonio artístico esa miríada de artífices anónimos, de cuyas manos morenas surgen incansablemente las joyas de la cerámica vidriada, los zarapes polícromos, la sin par orfebrería, el tallado brusco, inocente y casi perfecto de la madera, el doblar milagroso de la hojalata y los trajes regionales que realzan y decoran la pudorosa belleza de nuestras mujeres. Un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y yo me siento muy satisfecho de que ahora tenemos
a dos invitados de mucha calidad, los dos artistas, uno consagrado y el otro que está metiéndose con fuerza en este difícil mundo del arte. Me estoy refiriendo primero a Manuel Molina, este gran pintor, escultor, y no solamente eso, sino también literato y sobre todo un hombre que le preocupa mucho el aspecto social. Y vamos a platicar con él. Y por otro lado, pues abusando de la confianza que me tengo a mí mismo, le pedí a mi nieto que también estuviera presente aquí, es Juan Pablo Hernández García. Así es que, bienvenidos y yo te quisiera abrir fuego, Manuel, con la primera pregunta. ¿Qué es lo más reciente que has hecho? Bueno, pues lo más reciente ahorita, pues, primero un saludo a todos los radioescuchas, a toda la gente que ve su programa, que siempre está encantada con todo lo que ustedes explican, que tienen tantas palabras en la cabeza para poder decir y levantar el ánimo a la gente. Eso yo los quiero felicitar de todo. Y sí, bueno, lo más reciente es el trabajo, es que estamos trabajando en Tlacolula con un proyecto que habíamos platicado anteriormente y que ahora parece ser ya una realidad. El monumento, una escultura a un marmotero monumental que va a darle la identidad que Tlacolula necesita y la fuerza a todo el pueblo para saber quiénes son ellos y qué es lo que ofrecen, no solo a Oaxaca y a México, sino al mundo. Claro. Ese es el trabajo más reciente que estamos impulsando. Ay, Manuel, pues qué importante, porque además estos procesos como el que tú tienes, que es una intervención, pues requieren de estar ahí permanentemente, de estar con la gente, de platicar, ir una vez y otra vez, y a veces cuando hacemos proyectos de cultura, a la segunda no sale y ya nos retiramos, y no se pudo, ya me voy. Los jóvenes solemos desesperarnos, dice la que es muy joven, pero la gente joven se desespera y por eso quisiera yo preguntarle a Juan Pablo, que es un artista joven, que estás en el camino, Juan Pablo, esos retos que se tiene para hacer arte en Oaxaca, y qué bueno que estás en Oaxaca, que regresaste a Oaxaca y que aquí vas a tener seguramente una carrera muy bonita, pero ¿cuáles son los retos de un joven en el arte que tú visualizas así en el horizonte? Bueno, yo para empezar quiero también saludar a todo el público que está presente y para contestar la pregunta, yo creo que no hay que perder la creatividad. Yo siento que el reto más grande es las redes sociales y la tecnología que nos están avanzando un poco. Y yo creo que lo más importante también aquí es la disciplina y la constancia. En eso yo me refiero que no nos tenemos que dejar llevar tanto por lo que está pasando en las redes sociales, o en la tecnología, o con la inteligencia artificial que es muy famosa, sino que debemos de seguir innovando desde nuestro ser. Y yo creo que hay muchos artistas que son muy ingeniosos, pero hay otros artistas que tienen más contacto con su ser. Y como Manuel es una inspiración muy grande para mí, yo me inspiro de ese tipo de artistas. Pero hay otros artistas, sobre todo los artistas plásticos americanos, que les he perdido un poco la admiración por ese mismo proceso en que se deja la creatividad y ahora es más como una ingenuidad mental. ¿Qué opinas de eso, Manuel? Porque él está mirando el proceso que está siguiendo el mundo, porque él entra de lleno a la tecnología que existe y que a veces la gente pierde mucho tiempo en ver mucha basura y deja de ver. Y entre esta, digamos, basura que hay, se vuelven interesantes porque desconectan la mente, porque lo llevan a uno a un estado en el que es muy cómodo estar solo mirando, pasando el dedito como los niños, pero deja uno de hacer las cosas importantes para uno y para los demás. Porque efectivamente dijo la creatividad, pero la creatividad tiene que ir hacia algo, hacia las personas, hacia no quedársela uno.
El secreto de un artista es que pueda llevar lo que hace a los demás, que lo pueda compartir. Y eso es lo que nosotros hacemos, compartirlo, pero compartirlo de tal manera que le dé beneficios, que les impulse a levantar el ánimo, que los ayude a ser mejores personas. Y eso tiene que ver con la gente. Claro, claro, y aquí cuando uno trabaja desde Oaxaca, o sea, ustedes que están creando en Oaxaca y en tu caso, Manuel, pues a ras de suelo, ¿no? Estás en el territorio y Juan Pablo, pues inmerso en un mundo en una familia creativa, en una familia donde hay artistas. Cuando uno encuentra eso, también se da cuenta de que son parte del fortalecimiento de la identidad de un pueblo como de Oaxaca. O sea, ustedes son bandera de la identidad oaxaqueña. ¿Y cómo tomar esa decisión? Tú que vienes del mundo, por ejemplo, Juan Pablo, que estudiaste fuera, que has viajado, que has vivido en otros países, en tu cabeza, en tu proceso creativo, ¿qué es la identidad oaxaqueña? ¿O tú vas a trabajar más allá de eso? ¿O sigue siendo tu raíz, esta parte de lo tradicional, de los colores, de lo que aquí se come, de vivir del ser Oaxaca? Pues es una pregunta muy bonita porque yo creo que al viajar me he dado cuenta que las personas que no tienen una identidad desde su ser pierden mucho la creatividad y la esencia en el arte. Y yo creo que es importante para mí estar siempre en continuo contacto con mis raíces. Oaxaca es un lugar hermoso y justo como decía el señor Manuel, hay que dar para comunicar lo que uno siente, pero no es para uno, sino es para todos. Yo creo que desde ese amor hacia el arte, uno puede comunicar cosas muy bonitas. Y hay muchas personas, yo creo que en el mundo en general, que no tienen la posibilidad de tener esa conexión con la tierra, ni con la familia, ni con la cultura. Y a veces pintar desde lo que para mí como ser humano es el vivir aquí en Oaxaca y compartirlo para afuera. Yo creo que es un regalo muy bonito que me hago yo a mí mismo, pero a la vez el compartirlo, hay belleza. Para mí es muy importante pintar desde mis raíces y claro que tengo muchas cosas como la biodiversidad, la flora, la fauna y sobre todo la cultura ancestral. Para mí es muy, muy importante. Y uno de mis más grandes admiraciones para el arte es Rufino Tamayo. Y él pudo plasmar muy bien, no solo el arte mexicano, oaxaqueño, sino también la política. Y para mí eso es algo increíble. Oye, Manuel, yo quisiera que pasáramos del arte de la pintura y algo que tocaste de la escultura también, ¿no? Ahorita que hablaste de las obras que se están haciendo para magnificar pues lo que es, ¿cómo se llaman? Los Las marmotas. Las marmotas. Ya, a mí ya se me van, ya sabes. Pero bueno, aparte de eso hay otro arte muy hermoso que tú también entiendes, que es la literatura, sobre todo en la poesía. ¿Cómo vas? Pues les quiero decir, si un artista joven llega con un maestro, que el maestro le dice, tienes que sacar lo que tienes dentro. Pero, ¿saben? Las personas no tienen nada dentro. Cuando nacemos no tenemos nada dentro. Somos vacíos. Somos un crisol nada más. ¿Con qué se llena? Se llena con letras, con observar, con la experiencia, pero sobre todo leer, aprender, mirar, o sea, mirar los animales, mirar los procesos, mirar. Y esto, ir llenando este vaso. Y entonces sí, ya lleno o casi lleno este vaso, entonces se puede sacar. O sea, no hay creatividad, no hay nada, porque la persona está vacía si no la llena. De libros, como ustedes, si no llenas este vaso de libros, de conocimientos, de experiencias, entonces, ¿qué puedes dar? ¿Qué es lo que sucede
con otras culturas, que de todos modos son culturas, pero que no tienen una raíz, no están sustentados, no están parados sobre las grandes raíces que estamos parados nosotros. Te decía antiguamente que nosotros éramos serpientes, porque es el animal más pegado a la tierra. Pero cuando el conocimiento entra, entonces a la serpiente le salen plumas y vuela como el águila. Entonces adquiere un rostro y un corazón para darse y para enseñar. Es como se hacen maestros. Y en ese proceso escribo de esto que he leído, que he encontrado, que he pensado, y estamos en un proceso de un libro, precisamente, de mezclar las pinturas y la letra. Es hacer poemas y pinturas, sonetos, seguidillas. Cada obra tendrá un escrito en este documento que estamos en proceso de elaboración. Y que vamos a ser los primeros en conocerlo. Gracias. Y también a la universidad, a la Benemérita Universidad de Oaxaca, BUO. Ellos han prometido ayudar en poder hacer este libro. Pues qué buena noticia nos das, Manuel. Y vamos a hacer nuestro primer corte y le invitamos a nuestro público a que se quede en esta conversación dominical en la que estamos conversando de cosas bonitas, del arte, de belleza, de inspiración, de sueños que tanta falta nos hacen en estos tiempos. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en A Contragolpe. Quiero decirles que aproximadamente hace 5,000 años empezó la historia. Porque la historia empieza cuando los sumerios hacen la escritura y entonces narran, o sea, que pueden plasmar los hechos anteriores y presentes de su presente, y así se forma la historia. Y a partir de entonces hay una interrelación de los que son artistas, de los que tratan de comunicar más allá de lo que es la escritura, como lo fue el primer código de Hammurabi, aquel rey de los sumerios. Pero antes, ¿qué pasaba en la prehistoria? ¿Cómo se manifestaban si no había todavía un lenguaje completo? Y sobre todo, no había, por ningún motivo, todavía escritura. Y sin embargo, ahí están las cuevas de Altamira y muchas otras expresiones que a través del arte trataron de decir lo que hacían, cómo lo hacían, qué esperaban y qué creían. ¿Cómo la ves? Ahí nació la envidia. Ándale, claro. Cuando generalmente en las sociedades humanas, por grupos como una forma de reunirse para ser más fuertes, podían luchar contra un león, un tigre, porque eran muchos. Y entonces somos seres sociales, por eso nos unimos por necesidad. Y después, ahí los que dominaban eran los más fuertes. O sea, el hombre más fuerte, el más ese dominaba todo. Este era el que procreaba con las mujeres. Este dominaba todo. El día que uno de ellos, entre el grupo, empezó a dibujar en las paredes, nació la envidia. Porque entonces todas las mujeres, o al revés, a la mujer que veían que pintaba todo, la admiraban. Y entonces el hombre fuerte pasó al segundo plano. Pasó al segundo plano. Entonces el intelecto, ahí es donde superó a la fuerza. Qué interesante, Manuel, ese análisis que nos haces. Pero sí, así fue cambiando el pensamiento y así fueron cambiando las habilidades, como decía el licenciado. Ahí es donde nace pues esta manera de comunicarnos, ¿no? Y comunicarnos no solo en la cuestión estética y bella, sino comunicarnos para dejar testimonio de cómo hemos vivido, comunicarnos para dejar testimonio de qué no nos gusta, de qué está mal,
de de cuáles son las batallas, de cuáles son los conflictos que cada época de la humanidad ha estado viviendo. Entonces, así, hasta el discurso que el arte tiene, Juan Pablo, ya vi tus ojos que están yéndose a otro planeta. Pero cuéntanos, ¿cuál es el discurso de los artistas actuales? ¿Qué es lo que ustedes cuentan en su obra de arte? Pues yo creo que hay demasiada diversidad ahora y no sería capaz de tomarme la palabra y decir ¿De qué hablan? de qué hablan, porque somos muchísimos y es una diversidad increíble. Pero yo creo que una de las cuestiones que siempre le pesa al artista es la situación en el mundo. Entonces, uno como artista al final tiene un lenguaje diferente y muchas veces malinterpretado y malentendido. Pero hay algo muy interesante cuando estás con un grupo de artistas y sobre todo grupos grandes. Cuando empezamos a hablar acerca de ideas, siempre hay una idea que está en común. Y es muy interesante. Por decir, una vez en una clase estuve hablando de un sueño que tuve y que quería pintar unas alas de cierta forma, con ciertos colores, y a mí un compañero me dijo, yo visualicé eso mismo de esta manera, y una compañera me dice, yo también visualicé lo mismo de esta manera, y de repente el profesor hace un comentario, yo visualicé algo similar, pero con el cielo de este color, y mi maestro abrió una conversación de que todos estábamos muy conectados encima de lo que es el arte, pero ese lenguaje nosotros lo consideramos como el subconsciente. Entonces ese campo infinito donde están todas las ideas. Pero es muy interesante que muchos de nosotros tenemos herramientas para comunicarlo, pero no todos se atreven a comunicarlo y también cada quien lo comunica de una manera diferente. Entonces, contestando la pregunta, muchos de nosotros nos vamos a la política o al amor o a la belleza o a la sociedad, pero siempre hay un poquito de esa esencia o muchísimo de esa esencia. Yo creo que eso es para mí como artista lo que me llama más la atención, más que el contenido político o el peso que tiene el artista, sino esa calidad que es un lenguaje tan sutil. Y yo creo que no todos lo entienden, no porque no tengan la capacidad, sino porque es un lenguaje que no todos lo hablan, desde mi perspectiva, claro. A veces hay un lenguaje que expresado en la pintura aparentemente es horroroso. No sé, yo creo que están mejor aquí dos artistas que nos pueden hablar al respecto, pero yo recuerdo mucho que de repente por allá por los años 30 sería 38, 37, los nazis apoyando a Francisco Franco, pues bombardearon para probar sus armas, bombardearon la población de Guernica y la destruyeron y fue una matanza horrorosa, a tal grado que un gran genio de la pintura, el español Pablo Picasso, se inspiró en eso e hizo un cuadro que se llama el Guernica. Pero el detalle es este, porque creo que resume lo que están hablando nuestros dos artistas. Un comandante nazi, ahí en París, donde se había refugiado Picasso, o cerca de París, llega y dice, yo sé que hay un cuadro muy famoso del señor Picasso y quiero conocerlo, el Guernica, y contra toda su voluntad Picasso acepta que vaya a ver ese cuadro, aquel gran militar alemán. Y cuando llega se queda mirando el cuadro, y lo volteaba, para arriba, para abajo, por todos lados, hasta que por fin, muy despectivamente, le dice el militar a Pablo Picasso, ¿y usted hizo eso? No, ustedes lo hicieron. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? No lo hice yo, lo hicieron ustedes. Lo hicieron ustedes, pues claro. Yo creo que ningún artista va a la guerra. ¿No? Sí, hay casos de artistas que han ido a la guerra, pero son contados. Pero dice, dale arte al pueblo, a la gente, a los niños, y seguramente llegará un día en que no haya guerra.
si todos los niños tienen esta sensibilidad para apreciar un ave, un zorrito, o otra persona. O sea, tener la sensibilidad de ponerse en la cabeza del otro o en la situación del otro. Eso hacen los artistas. Y lo hacen con la música, con la escultura, con la pintura, con la poesía. No, hay poesías que nos llevan a tal sensibilidad que nos hacen llorar. Hay música. Solo música, nada más, solo música, ninguna palabra nos puede llevar al llanto. Al llanto. Ahí está el mar de Stendhal. Sí, claro. Esta emoción de ver algo tan bello que te hace conflictuar tu corazón y sentir el llanto, la risa, el placer de poder ver. Esto es lo que viste allá. Eso es lo que hay. Sí, claro. ¿No? Y por eso hay que dar arte, hay que enseñar arte a los niños. El piano, el violín, la plastilina, pintar, escribir, arte. Fíjate, tú estás diciendo algo que a mí me impresiona porque cuando me meto a mi teléfono y veo en redes a unos niñitos japoneses o unos niñitos chinos o unos niñitos coreanos que no exceden de los 5 años de edad y que ya tocan un instrumento con maestría, que ya la quisieran aquellos que están metidos hora tras hora atrás de un piano o atrás de un violín o atrás de una guitarra o de un laúd. Y la verdad es que es maravilloso. Entonces, esos niños, como tú dices, esos niños difícilmente estarían de acuerdo en ir a una guerra. Claro que no, claro que no. Si ningún artista quiere ir a la guerra, todos nos damos cuenta que es algo que está mal hecho. En el budismo hay una manera de convertirse en el otro. O sea, lo que es meditación, una parte de la meditación es yo me vuelvo el otro. Yo me vuelvo un ave, yo me vuelvo un árbol, yo me vuelvo un volcán, el viento, las nubes, y me transformo en lo que está alrededor mío. Y eso me hace tener conciencia y respetarlo y amar las cosas. ¿Cómo voy a amar yo destruir a alguien o algo? Jamás lo haría. Y tampoco obedecería. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes que no tienen nada en la cabeza? Que dicen, vas a ser soldado y sí, vas a matar, sí lo oyes. Porque no tienen nada en la cabeza, una conciencia que le diga, eso está mal. Eso daña al otro. ¿No? Tu derecho es el tuyo, pero el derecho del otro es la vida, es la tranquilidad, la paz, la felicidad. Y si tú, teniendo un arma, lo rompes el derecho de los demás. Pero esa conciencia no hay, porque se necesitan artistas, muchos artistas en este mundo. Y artistas de distintas clases y expresiones. Un artista del deporte en el box fue Cassius Clay, Muhammad Ali, que dijo, no voy a la guerra llegando. Y eso que ponía guantazos. O sea, pero en el box sí tiene una gran carga. Pero es un deporte, claro. Pero es un deporte. Que respeta al contrincante. Sí, claro. Es un deporte fuerte, pero mire, o sea, practicando el deporte dijo, no voy a la guerra, pero bueno, pues sí hacen falta muchos espacios de arte y de cultura, sobre todo en un país donde cada día son más las noticias de jóvenes desaparecidos, de jóvenes secuestrados, que no nos gustaría comentar, pero pues que ahí están todos los días. Y vamos a continuar aquí en la Contragolpe. ¿Qué les parece? Ya estamos en la recta final de A Contragolpe. ¿Y tú qué piensas, Juan Pablo, de este asunto del artista que no quiere ir a la guerra? Aunque a veces, lo comentábamos desde el Vox hace un rato, pero también a veces, bueno, hay cierta carga de dolor y de violencia en el arte. Pues justo estaba platicando en una clase que tuve en la universidad, que era de budismo tibetano. Y era muy interesante lo que me estaba diciendo acerca de convertirse uno en lo que está afuera, ¿no? Y en realidad, desde cierta perspectiva en el budismo puede ser que eso que está afuera también es parte de ti desde otra perspectiva. Entonces la guerra, la violencia, todas estas cuestiones que pasan están
a un nivel de conciencia, por así decirlo, muy bajo, en el sentido en que uno de verdad no sabe quién es y por eso mismo no puede darse cuenta de eso. Y muchas veces el arte puede servirte como un espejo para que puedas ver qué más allá de esto, ¿no? Y muchas veces cuando ves para mí una obra de arte en verdad, que claro que es algo muy subjetivo, puedes llegar y puedes decir, wow, así como decía Manuel, esto me provoca un sentimiento, aunque sea una hormiguita, algo más allá de lo que yo me pude imaginar. Y ese sentimiento como de conexión, que te puedes ver a ti mismo afuera de un objeto, de algún animal, de alguna flor, de la naturaleza, ese sentimiento de no es yo y el mundo, sino es como una armonía entre lo que yo experimento y lo que está fuera experimentándome a mí. Yo creo que ese punto es el que hace sentir a uno. Entonces, ¿para qué está la violencia? ¿Para qué profanar eso que se ha creado para nosotros, para compartir y para entender desde un estado de conciencia en donde la violencia no tiene la necesidad de estar ahí? Y cuando, por decir, ustedes estaban hablando del deporte, a veces unos deportes más de contacto, como el box o inclusive las artes marciales, yo creo que ellas también tienen un punto de vista desde el arte, el no reaccionar, que es algo muy importante, que es, alguien viene contra mí, pero si yo de verdad veo esa esencia, yo no voy a reaccionar, sino lo que venga de mí va a ser desde una forma como la que yo creo el arte. Entonces no va a ser con la intención de dañar, sino es para poder enseñar a la otra persona quién es, para que se pueda dar cuenta de quién soy yo. Y en ese momento, la guerra es innecesaria, desde mi perspectiva. La guerra es la destrucción. Destruir es muy fácil. O sea, destruir cualquiera lo hace. O sea, una casa lleva mucho tiempo construirla, sea grande o pequeña, lleva tiempo construirla, pensarla, acomodarla, los espacios. Destruirla es lo más sencillo. O sea, cualquiera la destruye. Se tumba la casa, la tumba. Bueno, es lo mismo con uno. Se trata de construirse uno poco a poco, día a día, en el tiempo que la vida nos da, el tiempo que Dios nos da, tratar de construirse cada día un poquito, se uno construyendo, porque destruirse es muy fácil. Destruirse con las drogas, con el alcohol, con la violencia, con la envidia, con el enojo, con la rabia. Eso, eso es fácil. Mira, poner una ventana de vidrio muy bonita y que vengan y la destruyan. Eso es fácil, un martillo basta. Eso no es arte. El arquitecto, la arquitectura es un arte. Dijiste artes marciales. Artes marciales. Es el conocimiento de tu cuerpo, de tus tendones, de tus poderes. Eso es construirse. Cualquiera se destruye. Y en el arte, la idea es construirse. No, el arte de vivir, el arte de conversar, el arte de leer, el arte de leer, no es solo un arte. Claro, no es solo el arte de pintar. Y mencionabas hace un momento el arte de conversar, que es un arte que estamos perdiendo, justo porque nuestras conversaciones quedan atrapadas en esas redes sociales tan impersonales, tan frías, tan exacerbadas, que cuando estamos frente a frente, poco conversamos ya con la gente, porque la gente ya no le gusta conversar, o ya no perdiste esa habilidad, perdiste esa sensibilidad. Por eso se aprecia tanto cuando podemos sentarnos así en grupo a platicar de temas que han ido, que como decía Juan Pablo, que fueron bajando, ¿no? Y al mismo tiempo, y de ideas que a lo mejor son ideas comunes que aquí seguimos teniendo. Y ustedes tienen el arte de conversar en las manos, en la mente. A mí como me gusta mucho una reflexión de que el pintor tiene el arte en su mente y en sus manos, que el escultor igual en sus manos, que el músico igual en sus manos, en su mente, pero una bailarina tiene el arte en todo el cuerpo. Tener esa arte de poder platicarlo, decirlo y tener también
la bendición de la iglesia, de poder transmitir esto que platicamos Claro. a otras personas que no las conocemos y que algo de lo que platicamos les sirve para construirse. Con eso vale la pena. Es que la innovación tanto puede crear como destruir. Y la verdad es que cuando nosotros decimos, malditas redes sociales, o alguno otro, la inteligencia artificial va a perjudicar, bueno, es que se crean estas cosas no por la espontaneidad de ir directamente a destruir, sino al revés, a crear. Que se utilicen malamente, eso, doble. Pero la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, eso de que, pues, el hombre crea y destruye. Ese es lo que decía Isaac Guzmán Valdivia, un sociólogo, que el hombre es contradictorio por excelencia. Crea para destruir posteriormente. Y me acordé de algo que nos decía un maestro, de esos que son muy objetivos y muy simpáticos. Decía que iba una hormiguita caminando por el brazo, pero iba cargando una semilla que ha de haber pesado 50 veces más que la hormiguita. Y entonces se la queda mirando a aquel individuo y dice, hormiguita, hormiguita, pues ¿qué haces? Pues aquí llevo comidita para el invierno, voy a mi lugar donde están mis compañeros y compañeras, y ahí los vamos a depositar para no sufrir hambre y para alimentar a nuestra comunidad. Y qué bonito. Entonces ibas para allá, ¿verdad? Sí, pues mira, te felicito, pero ibas, cochina, ibas, y la mar, ¿cómo? Destruyéndola, aplastándola. Así es el ser contradictorio. Es también hay un cuento de un maestro que era un gran maestro y pues con sus discípulos durante muchos años pasa aislado y había el discípulo que quería ser más que el maestro porque decía, yo ya pasé muchos años aquí y tengo que superar al maestro. Y entonces empieza, todas las preguntas que le hacían al maestro, él siempre tenía respuestas sabias. Y él dice, ahora sí le voy a ganar a mi maestro. Y entonces atrapa una mariposa y la pone aquí entre sus manos y viene y le dice al maestro, maestro, ¿qué tengo entre mis manos? Y le dice, y entonces su estrategia era que cuando el maestro adivinara que era una mariposa, le iba a preguntar, ¿va a vivir o va a morir? Y si el maestro dice va a vivir, yo la aplasto, ¿no? Y si el maestro dice va a morir, pues la dejo volar y entonces yo voy a ganar. Y entonces cuando llega con el maestro, le hace la pregunta y le dice, maestro, ¿y la mariposa va a vivir o va a morir? Y el maestro sabiamente le dice, en tus manos está. Y entonces, en tus manos está. Bueno. Y en tus manos y en nuestras manos está justo lo que decía Manuel. ¿Qué hacemos con esa mariposa? ¿Qué hacemos con esa creatividad, con ese espíritu que tenemos ahí y que se nos dio al nacer y que podemos matarlo así, aplastándolo, o podemos dejarlo volar como lo merecemos? Qué interesante está resultando eso. Pero yo quisiera algunas conclusiones, porque creo que nos faltan ya pocos minutos, 3 minutos. Una conclusión, Manuel, una conclusión, Juan Pablo. Pues a mí me gustaría comunicarle a la gente esto, que esta plática sobre el arte llega uno a darse cuenta que el arte no solo es pintar, esculpir, tocar un instrumento. El arte es construir la conciencia. El arte es llegar a construirse a sí mismo y a tratar de construir a los demás, no destruir. O sea, no puede haber arte en matar, en hacer algo, no. En eso no hay arte. Hay arte en que construye, lo que hace, lo que llena el espíritu. Y en eso hay arte. Y para mí la pregunta es, ¿tú te construyes o tú te destruyes? Claro. Esto es un mensaje. ¿Te construyes o te destruyes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si esto le sirve, pues entonces, bienvenido a este programa. Pablo, me queda un minuto nada más. Los jóvenes y las personas que vienen de diferentes generaciones tengan no solo la mente abierta, sino el respeto a las personas que estuvieron antes de nosotros, para poder tener este tipo de intercambio de ideas. Pues yo creo que uno de los errores de los jóvenes
es pensar que los de atrás nos deben algo. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con nosotros tomar la responsabilidad de quién somos ahora y de escuchar para poder aprender en realidad. Conchita. Pues ya se acabó el programa y deseamos que esta primavera que está por llegar así venga llena de vida, llena de arte, llena de belleza y sea una oportunidad para construirnos. Muchas gracias, Manuel Molina, gracias, Juan Pablo, por haber estado, por regalarnos esta mañana tan bonita. Gracias a La Mexicana que nos ha permitido transmitir este espacio en sus frecuencias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Soledad Alvarado Juárez en la Agenda Cultural, muchas gracias. Eder Pérez San Germán en la edición de este programa. A ustedes, gracias por estar aquí. No nos queda Más que repetirles que la semana comienza el domingo. Y el domingo vamos a contragolpe. y esperarnos el próximo domingo. Seguramente llegaremos a su hogar con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.